continuar. Nos ubicamos en el capítulo 5, de los versos del 8 al 11. Dice la palabra de Dios, hermanos, de la siguiente manera. Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía, ¿qué, hermanos? Cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra vida, nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Nosotros solamente estamos aquí de paso y la eternidad continuará cuando el Señor venga y nos levante para continuarle, hermanos. ¿Sí? Aquí solamente estamos un tiempo. Tengo 38 años, Dios quiera me regale unos 50 más, Dios quiera. ¿Sí? En una de esas nada más es el día de hoy, hermanos. Entonces solamente estamos de paso y aún en ese corto tiempo nos enfrentamos al pecado y a la muerte, hermanos. A estas alturas de la vida, hermanos, a estas alturas de nuestra situación, es probable que muchos de nosotros hayamos sufrido, al menos algún familiar, algún conocido o el primo de un amigo, por no decir que nosotros, los estragos del pecado en nuestra vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo es el pecado? Perdón, me dicen que no me escucho. Vamos a continuar, hermanos. Romanos capítulo 5, verso 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Verso 13, perdón. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandato de manera explícita, mandato de Dios como lo hizo a Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir, hermanos. ¿Bien? Vamos a ver de qué se trata esto. Por ahí escucho un GPS. La Escritura, hermanos, maneja este asunto, maneja de manera muy clara y directa. ¿Sí, hermanos? Clarísima. El pecado comprendemos que trajo una consecuencia, y es la entrada de la muerte. Nuestro principal enemigo. ¿Sí o no, hermanos? Nuestro límite. El que dice, aquí termina Israelito. A partir de acá, se llamaba, hermanos. Hay un epitafio. Hay un banner que pasan en las redes sociales. El hermano Israel, mi cara sonriente. 1985, el año que usted quiera, hermanos. Estamos de paso. A causa del pecado, hermanos, en el mundo. Es nuestro principal enemigo que el ser humano por sí solo no ha podido vencer. Ha hecho sus intentos. Ya por ahí he escuchado y más bien he visto que hay investigaciones. ¿Nos gustan las hamburguesas, hermanos? ¿Verdad que sí saben deliciosas? Pues ya está en algunos lugares el proyecto de poder tener carne viva, ya para que no sufran los animales, solamente de esa carne que se va regenerando, que está viva, que está latiendo, solamente ir cortando, pues no siente, no tiene sensores. Los seres humanos no tienen ¿qué? Es que sensores es en las máquinas, en los seres humanos no tiene terminaciones nerviosas, ¿no? ¿Sí? En términos de ingeniería, ¿no? Los traigo acá, los sensores. ¿Será adecuado? ¿Traerá consecuencias? Seguramente sí, hermanos. Pero es el afán del ser humano de querer trascender. Ahora también se ha puesto de moda, hermanos, estos bosques santuario. ¿Sí los han escuchado, hermanos? El hermano Israel se muere, siempre me pongo un ejemplo, hermano. Dios quiere me dé larga vida, repito. Pero digamos, supongamos, dice la Nueva Traducción Viviente, supongamos que el hermano Israel muere y yo quiero trascender y mi esposa quiere que yo trascienda.
Van, me creman, me ponen en cenizas, me llevan a un bosque santuario donde ofrecen este servicio y me siembran junto a una planta y crece un árbol frondoso. ¿Qué pasa, hermanos? Se puede crear idolatría a base de mí, ¿no, hermanos? Mi esposa, mis hijos van a ir a platicar con un árbol creyendo que soy yo. Pero bueno, ese es el sentido del hombre, el deseo que tiene el hombre de querer trascender y vencer a la muerte. Aunque sabe el hombre que tiene un límite. Entonces, mis hermanos, hasta el día de hoy no hemos podido vencer este enemigo, excepto uno, que ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Algún día vamos a morir, hermanos, dejando atrás lo que somos. Israel el ingeniero, Israel el pastor se queda atrás. Saraí la psicóloga, la maestra. Usted el profesor que llevó carrera magisterial y le fue súper bien. Hermano, una vez que muere, no importa absolutamente nada. Vendrá el Señor y no nos va a preguntar nada de lo que hicimos en ese sentido. ¿Sí, hermanos? Entonces, no nos afanemos en las cosas de esta tierra y querer vencer algo que por nosotros mismos no vamos a poder hacerlo. No querramos dejarlo. Alguna vez, con algunos jóvenes, hermanos, empezamos, mi esposa y yo éramos líderes de jóvenes en ese entonces, y le decíamos a los jóvenes, a ver, ¿qué quieres o cómo te ves en 10, 15, 20 años? ¿No? Pues yo dirigiendo, yo tocando un instrumento, yo predicando, yo pastoreando. Y un joven dijo, yo quiero que me recuerden por lo que he hecho. ¿Ese es el sentido por lo que venimos, hermanos? ¿Para que nos recuerden? Absolutamente no, hermanos. Ya les he hecho esta pregunta. ¿Se acuerdan ustedes del nombre de su bisabuelo? ¿De su tatarabuelo? Hermanos, vamos a ser olvidados en 2 o 3 generaciones. Por más empeño que le pongamos, bueno, podemos dejar una placa en la casa, pero si venden la casa, pues ahí se quedó el recuerdo, hermano. Entonces no nos afanemos en querer trascender, sino en bendecir el tiempo que estemos, hermanos. Eso es en lo que tenemos que preocuparnos y poner todo nuestro empeño. En el Edén Adán pecó, y por ser el primer ser humano, el pecado entró a la humanidad. ¿Por qué, hermanos? Porque todos somos descendientes de Adán. Cuando la Escritura dice Adán, se refiere a Adán y a Eva, hermanos. No queda Eva excluida, sino que se refiere al hombre, a la cabeza de la familia, ¿sí? Como en la época patriarcal. ¿A quién se menciona? Jacob, Abraham, Isaac. Porque era el jefe del clan. Y estamos hablando en un contexto que va en este sentido, hermanos. Pero se refiere a Adán y Eva. Ambos pecaron. Los hombres dicen, no, es que pecó primero Eva, y por culpa de ella nosotros, y viceversa. El punto central es que Adán representa al ser humano. Y por este ser humano es que el pecado entró, y nosotros como sus descendientes nacemos con esta naturaleza, ¿sí? En el texto bíblico, en esta parte de la Escritura, hace una comparación entre Adán y Cristo, hermanos. ¿En qué sentido? En que un solo hombre puede influir para vida o para muerte. En el caso de Adán, ¿en qué influyó con nosotros? Para muerte, hermanos. Dice la Escritura, aún aquellos que no violentaron una ley de manera explícita como Adán, porque Adán y Eva le dijeron, no comas de ese árbol porque pues entonces vas a morir. Aquí menciona Pablo que del tiempo de Adán a Moisés no había una ley explícita, pues apenas se le dieron a Moisés. Pero vivió mucha gente y mucha gente vivió, pero también murió, hermanos. Porque la naturaleza del pecado nos alcanza, hermanos. Y las personas también murieron. Sí, vivieron cientos de años, pero al final del día murieron. Alguien me preguntaba, hermano, hermano, pues quizás se pregunta eso. ¿Por qué vivían tantos años? Bueno, no lo sé. Hay muchas teorías, genética, alimentación, que pues, el oxígeno de ese entonces, todo era puro, recién hecho, hermanos. No lo saben, hay muchas teorías, ¿no? No hay nada que pueda respondernos, pero una idea pudiera ser que
cápsulas barométricas, ¿no? Del oxígeno. Pues, pagamos un dineral pues para que nos dé sanidad, y se entiende que en ese entonces pues era el mundo o la creación como una especie de cápsula enorme y gigantesca barométrica, ¿no? Entonces hay muchas teorías, hermanos, que no nos vamos a enfrascar porque no vamos a poder tener respuesta de manera clara. El punto central es que también morían. Ahora, dirá usted, bueno, es que ellos no sabían, no es justo que si no sabían de la ley se les tome como pecado. Dice aquí Pablo, no se les tomaba como Adán, pero se asesinaban, ¿qué pasaba? Es que es algo lógico, hermanos. No puedo estar peleándome o eliminando a mi prójimo. Ahora, a través de la transgresión de Adán, registrada en el Génesis 3, que es la caída del hombre, se inició en el mundo el pecado en toda la humanidad. Y a todos nosotros esto nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Primera carta a los Corintios 15:56. Primera carta a los Corintios 15:56, a la letra dice: pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado, su poder, hermanos. ¿Sí? Aquí hay algo bien interesante, hermanos. La ley le da poder al pecado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Es la que nos muestra que estamos haciendo algo mal. Aquí algunos manejamos, ¿verdad, coche? Y algunos pues han viajado y nos han infraccionado, ¿verdad, hermanos? Cuando andamos en una carretera en el estado X, no voy a estigmatizar ningún estado, ¿no? Hermanos, y nos para un oficial de tránsito, un oficial de vialidad, la Guardia Nacional, alguien, hermanos, en nuestra ciudad o estado, sabemos, hermanos, que estamos sujetos a reglamentos, estamos sujetos a leyes. Yo en mi localidad, en mi municipio hay un reglamento, en el estado hay un reglamento, a nivel nacional hay un reglamento, una ley federal, ¿sí? Entonces, hermanos, estoy sujeto. La ley me dice que debo usar un cinturón de seguridad. ¿Para qué, hermanos? Para que pues no me chicotee solo y ya sé que vaya a dar al parabrisas o me rompa el cuello, hermanos. La ley de seguridad vial me dice que debo portar licencia, que en mi coche debo portar tarjeta de circulación, que debe portar placas, o permiso, que debo portar luces en buen estado, que en los cruceros, bueno, eso no lo he visto acá, debemos cruzar uno por uno. Me decía un hermano, aquí soy yo, después yo y al último yo. Pero en muchos lugares, hermanos, está ese reglamento. Y nosotros vamos con esa intención del yo y después yo. Ahí está la infracción. Porque estamos sujetos a un reglamento. Y muchas cosas más, hermanos. Hay lugares, hermanos, donde el reglamento se aplica de manera estricta. Hay lugares donde, pues no, hermanos. Hay lugares donde podemos andar en sentido contrario, aunque sea la flecha, y no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Hay lugares donde yo tengo que cruzar como peatón y nadie me da el paso. Hay lugares. Hay lugares. Hay lugares donde no traen licencia, andan solamente con la bendición de Dios. No saben ni manejar, hermanos. Pero pues ya saben moverlo de aquí a la casa y viceversa, con la pura bendición de Dios, hermanos. Pero se nos olvida que existen reglamentos de tránsito y vialidad. Eso por poner un ejemplo, hermanos. Y el desconocerlo nos exenta o nos exime de responder a una consecuencia, hermanos. Absolutamente no, hermanos.
Alguna vez íbamos transitando por una carretera estatal de un estado X y nos para un oficial de vialidad. Es que debes portar esto y esto y esto. Ok, en mi reglamento en Veracruz no lo maneja. Pero es que no estás en Veracruz, estás en el estado X, por lo tanto, estás sujeto a las leyes de este estado. Oh, pero ni modo, pues ¿qué le hacemos? Venga, infracción. Pues ni modo, hermano. Estoy sujeto a los reglamentos de ese estado que mi estado no consideraba. Pero no me exenta, hermanos. No me exenta. Existe la ley, mi deber era investigar la ley del estado donde voy a cruzar o solicitar un permiso para poder cruzar. Como ahorita en Puebla, por ejemplo, hay que pedir un permiso para cruzar la ciudad, por ejemplo. ¿Sí sabían, hermanos? Aunque no sabían, están obligados a saberlo. Y si van, es infracción, hermanos, y es corralón. Si no tiene el pase turístico, corralón, hermanos. Y pues ahí se presta para otras cosas también. Bien, hermanos, entonces, eso es un ejemplo del reglamento que aunque no lo conozcamos, sabemos que existe. Es como un mito urbano, pues sí sé que existe, ¿no? Pero no sé de qué se trata, pero eso no me exenta, hermanos. Las personas que vivieron antes de que la ley de Moisés fuera entregada a Moisés, perdón, valga la redundancia, estaban sujetos a la consecuencia del pecado, que ¿qué era? La muerte. Entonces morían. En la actualidad, hermanos, ¿podríamos decir que pecamos por omisión o desconocimiento de la ley? ¿Cualquiera de nosotros? No voy a responder yo. Levítico capítulo 4, verso 27. No respondo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué dice Levítico 4, 27, hermanos? Dice así: si alguien de la gente común peca al violar uno de los mandamientos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así, ¿qué, hermanos? Si alguno, dice aquí, de la gente común, es decir, de los que no son del pueblo de Dios, de los que no conocen de Dios, que no han querido conocer de Dios, es importante aclarar, comete un pecado, pero no se da cuenta de él, ¿lo exime del pecado, hermanos? No, es culpable. Para Dios es culpable. ¿Por qué? Porque el día de hoy, hermanos, de Moisés a la fecha, siempre el Señor toca la puerta de nuestro corazón y de nuestra vida. Siempre le decimos, no tengo tiempo, no, gracias. Cristiano, amén, amén, hermanito, padrecito. No lo necesito, es un testimonio de una tía de mi esposa. Es de una denominación que visitan mucho casa por casa. Venimos a hablar de Jehová, no lo necesito. Que tenga muy buen día. No lo necesitas aún, ya lo necesitarás. Así es, hermanos. No podemos decir que el Señor no se nos ha mostrado. Desde el tiempo de Moisés hasta nuestros días, al existir la ley nos muestra el pecado, hermanos. Ya somos infractores cuando nuestras acciones son contrarias a la voluntad de Dios y contrarias a la ley. Sobre todo aquellas que afectan al prójimo, hermanos. Hamartia, del griego, quiere decir error trágico, quiere decir fallo, defecto. El pecado es el poder maléfico, es el enemigo de Dios que ha separado al ser humano de Dios desde el origen de los tiempos bíblicos, hermanos. Vamos a continuar con nuestra lectura en Romanos capítulo 5, a partir del verso 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre. ¿Quién es? Jesucristo nuestro Señor. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos ante los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Verso 17.
Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, que todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. La consecuencia del pecado es la muerte, eso lo tenemos bien claro. Tánatos, o la muerte, hermanos, es el enemigo a vencer por todos nosotros. Es nuestro límite, como lo vimos hace unos minutos. La muerte es el gran tirano que domina los tiempos de nuestra existencia. La muerte es física, pero también la muerte puede ser espiritual. La muerte, hermanos, significa la separación entre el hombre y Dios, hermanos. En los versos 15 al 17 que acabamos de leer, podemos notar la comparación de dos hombres que han influido en nuestra existencia, como decía en un inicio, Adán y Jesús. Por un lado, Adán trajo consigo pecado y muerte. Por el otro lado, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Cristo, nuestro nuevo Adán. ¿Qué hizo Él? Vence a la muerte en la cruz y trajo consigo una gran bendición para todos nosotros, que es vida y vida en abundancia, hermanos. No es muerte, es vida en abundancia. Jesús, entonces, es la cabeza de nuestra nueva humanidad. Continuamos leyendo, hermanos. Romanos 5, 18 al 21. Ya casi acabo, hermanos. Ya casi acabo. Así es, dice la palabra. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva. ¿Para quién, hermanos? ¿Para algunos cuantos? No, para todos, hermanos. ¿Para todos? Para todo aquel que acepta a Jesús, ¿no? Hay que aclarar eso, hermanos. No es para todos, sí, la oportunidad es para todos, pero sobre todo aquel que acepta a Jesús como su Señor. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Adán y Eva. Por culpa de Adán y Eva, porque siempre los hombres decimos, por culpa de Eva. Por culpa de Adán y Eva, muchos pasamos a ser condenados, hermanos. Pero por uno solo que obedeció a Dios, que fue Cristo Jesús, muchos son declarados. Es que unos dicen, es que Jesús era Dios, no, Jesús la tuvo fácil. No, Jesús también se enfrentó a la tentación, hermanos. Después de ser bautizado Jesús, el Espíritu lo lleva ¿a dónde, hermanos? Donde estuvo orando y ayunando durante 40 días y 40 noches. Y en ese tiempo, ¿qué pasó, hermanos? ¿Fue tentado por quién? Por el enemigo, por Satán. ¿Qué le ofrece? Lo que nosotros deseamos. Poder, lo material y nuestro yo. Yo puedo. Si nosotros vemos la profundidad de este pasaje de las Escrituras, hermanos, nos damos cuenta que Jesús fue un hombre de carne y hueso como nosotros. Jesús, cuando sube al huerto del Getsemaní a orar, cuando sabía que iba a ser apresado, ¿qué oraba? ¿Qué le pedía al Señor, hermanos? Señor, yo sé que voy a vivir esto y mi carne no lo quiere vivir. No quiero morir, no quiero ser torturado, no quiero que mi carne sea desgarrada. Porque lo que vemos en las películas, hermanos, es pintura en acuarela, hermanos. Los ganchos con los cuales le pegaban desgarraban la carne. Los huesos quedaban expuestos. Jesús sabía que iba a vivir y experimentar todo eso.
¿Quién de nosotros quiere enfrentarse al dolor y a la enfermedad y a la muerte, hermanos? Habrá hermanos que digan, sí, heme aquí, aquí estoy. Qué fuertes, porque sí, conozco uno que otro hermano que, pues sí, pues es lo que me tocó y pues se resignan y van hacia pues a lo que les toca. Pero nadie desea vivir ese tipo de experiencias. Por lo tanto, en los evangelios tenemos una y otra vez las muestras de que Jesús fue un ser humano tal cual como nosotros. Entonces, cuando dice aquí Pablo, por uno solo que obedeció a Dios, que no obedeció a Satanás, porque tuvo la oportunidad Jesús de obedecer a Satanás y tuvo la oportunidad de decir, Señor, ¿sabes qué? Renuncio. Encuentra, ahí está Pedro, ahí está Mateo, ahí están los que me siguen, agárrate uno de ellos, que ellos continúen. Yo agarro mis canicas y me voy. No, Jesús hasta el final, hermanos. Y aún así, hermanos, cuando Jesús estaba en la cruz, la expresión humana, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Vemos, hermanos, la humanidad de este hombre llamado Jesús? Pero este hombre obedeció a Dios. Y a través de él es que nosotros, hermanos, somos declarados justos. Verso 20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Ven la diferencia? Adán nos trajo, de acuerdo a nuestra naturaleza, el pecado y la muerte. Y como Jesús nos da una nueva oportunidad, nos da un nuevo renuevo, hermanos. En el verso 17, Pablo hace una referencia a la gracia y la justicia, hermanos. ¿La gracia qué es? Es un regalo inmerecido de Dios que el Señor nos da porque así quiso, hermanos. ¿Cómo es posible que esa persona ahora esté en ese templo? ¿Qué les enseñan? No saben que el Señor lo transformó. Mi esposa es testiga. Nos visita un hombre que se dedicaba a lo malo, a una congregación donde pastoreábamos. Hermano, yo vine a esto y a esto otro, pero vi a este señor que se la pasaba tirado en el pueblo borracho y lo veo aquí diferente. Y quisiera yo aprender lo que él aprendió. ¿Quién lo puede hacer, hermanos? Solamente Dios, no nosotros. No nosotros, hermanos. Ustedes pueden ser el medio por el cual el Señor puede bendecir las vidas del que usted ni se imagina, hermano. El más malo del pueblo puede ser transformado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. La gracia, repito, es un regalo inmerecido. No se gana, no la podemos ganar con nuestros esfuerzos o con nuestros méritos humanos, hermanos. Tengo 38 años en el seno del Evangelio. Por 38 años le puedo yo echar en cara al Señor que viene cada 8 días, hermanos. Me quema como un rayo, yo me imagino, ¿no? Si me atrevo a reclamarle en persona, ¿no? Cuidemos, hermanos, de no ser ese tipo de personas. De venir aquí y hacer las cosas para que el Señor me bendiga. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor ya nos bendijo. Y porque el Señor ya me bendijo, es que yo vengo a darle gracias a Él. ¿Sí? Porque está muy dentro de la cultura, hermanos, y de las iglesias cristianas, la doctrina de la retribución. Te doy, ¿para qué? Para que tú me regreses. Y eso no lo practicamos nosotros en la iglesia de Dios. Nosotros, porque ya somos bendecidos,
venimos a ofrendar nuestra vida, nuestro canto, nuestra reflexión por gratitud a Él. Ya no espere más, hermanos, porque el Señor ya le dio y le va a seguir dando en abundancia. Le va a seguir dando en abundancia. La justicia de Dios, hermanos, consiste en darle a cada quien lo que necesita. El pecador, que necesita, hermano: perdón, restauración, amor. ¿Qué es lo que damos nosotros con nuestra justicia, hermanos? Al pecador, ¿qué le damos al pecador con nuestra justicia? Castigo y pena de muerte, hermano. Que lo queme, que se queme, la hoguera, lo linchamos. Esa es la justicia del ser humano. Darle lo que se merece, ojo por ojo, diente por diente. Ley de Moisés. No ley de Dios, ley de Moisés. Aprendamos a separar, hermanos. Por medio de esa gracia, hermanos, viviremos venciendo al pecado, venciendo a nuestra carne, hermanos. Es decir, la vida, en un inicio decíamos que por causa de Adán la muerte gobierna el mundo. No. A través de esta gracia, la vida no reina sobre nosotros, sino que nosotros reinaremos en vida, hermanos, que es diferente. Nosotros en primera persona vamos a reinar con Cristo Jesús en vida. Nosotros, ya que estamos en el reino de la gracia desde que vino Jesús, que estamos en el reino de la gracia, ya estamos reinando en vida, en abundancia, hermanos. ¿Qué esperamos? El reino milenial y posteriormente el reino eternal. Pero ya estamos en el reino de Dios, hermanos. Como tal, como príncipes de ese reino, tenemos que comportarnos como tal, hermanos. Esto es gracias, hermanos, ¿a quién? A la justificación recibida a través de Cristo Jesús. Ya voy a concluir, hermanos. La nueva vida en Cristo, que libera al ser humano de la muerte, del pecado y de sí mismo, lo podemos relacionar. ¿En qué momento de nuestra vida, hermanos? ¿En qué momento renunciamos a nuestra carne? ¿Hermana? En el bautismo. En el acto bautismal. Es donde nosotros tomamos la decisión de dejar atrás, de enterrar ese viejo hombre para renacer como nuevas criaturas, obedeciendo la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Morimos a esta naturaleza para resurgir como seres resucitados, nuevas criaturas, repito, hermanos. El amor divino de Dios lo da al ser humano. ¿Cuánto le costó la vida eterna, hermano? Josafat, ¿cuánto le costó monetariamente? Hermanos, no nos costó absolutamente nada, hermanos. Es gratuita, hermanos. No lo podemos ganar con esfuerzo humano. ¿Por qué? Porque es un don, es decir, un regalo por gracia de Dios. Aunque el ser humano es un enemigo de Dios, porque es lo que somos, hermanos, somos enemigos de Dios en nuestra naturaleza, la muerte de Cristo nos ha reconciliado con el dador de la vida, hermanos. La reconciliación, ¿qué es? ¿Qué significa? El regreso del ser humano pecador a la unión y compañía con Dios. Ya no vamos a andar solos cuando nos reconciliamos con Dios. ¿A qué nos debe comprometer esto entonces? A todos nosotros y a los que se van a bautizar, porque aquí hay hermanos que van a bajar a las aguas del bautismo el día de mañana. ¿A qué nos compromete? A compartir la vida y la justicia de Dios con todos. No muerte, no chisme, no dolor, no desgracias. Tenemos que bendecir al prójimo y tenemos que compartir no en nuestra justicia, sino la justicia de Dios. Darle a cada quien lo que necesita, no lo que merece, lo que necesita, hermanos. No debemos quedarnos para nosotros mismos esta bendición, sino compartirlo
con nuestra manera de vivir, hermanos. Quizás usted diga, es que hermano, soy muy malo con los textos bíblicos, pero es muy bueno diciendo buenos días o tendiendo la mano al necesitado, compartiendo la bendición con nuestra familia, con nuestros vecinos, con los compañeros del trabajo, con los compañeros de la facultad, con los hermanos de nuestra congregación, con los hermanos de las diferentes congregaciones de la Iglesia de Dios. El día de hoy nuestros jóvenes fueron a Valle de Chalco porque ahora están trabajando sobre células. Gracias a Dios, hermanos, que están interactuando con más jóvenes de su edad, compartiendo experiencias, alabando a Dios, reflexionando en la palabra. Eso es una bendición. Me dicen, hermano, ¿nos da permiso? ¿Por qué de dar permiso? Vayan adelante, convivan, sean de bendición, para que regresen con todas las energías también a bendecirnos a nosotros, acompañarnos mutuamente, hermanos. No somos una iglesia aislada, somos más de 900 congregaciones en el país. Hay mucho lugar donde compartir las bendiciones, hermanos. Pero lo más importante es que vivamos conforme a la voluntad de Dios, siempre mostrando lo que hizo Jesús. Nosotros somos cristianos, ¿por qué, hermanos? Porque somos esclavos ¿de quién? De Cristo. Somos esclavos, pero no en un sentido despectivo, en un sentido de bendición. Yo soy seguidor, yo soy alumno, yo soy un esclavo de Cristo. Por lo tanto, como esclavo de Cristo y para agradar a aquel que me dio la vida en abundancia, entonces yo intentaré, en la medida de mis fuerzas, en la medida de mis posibilidades, bendecir al que me rodea. Así tenemos que caminar, hermanos, porque es a través de Jesús que podemos disfrutar de una nueva vida, de una vida en abundancia. Que Dios nos bendiga, hermanos.